Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Buenas Ahora, tardes, profe. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Nada que nos podamos ser malagradecidos con Dios. Ahí vamos, ahí vamos. Mm. Chicos, para este examen sería el capítulo 5 y 6, que vamos a ver. ¿qué páginas? Empezamos en la página, ay no, este es el 3. Espérense, estoy buscando también el capítulo 4. Ayúdenme a buscar. Aquí, página 105. Página 105. Octavo, ¿verdad? Sí. Sí, ya es el octavo. Sí, profe. Entonces, dice el capítulo se llama Going Shopping, ¿verdad? Entonces, en la página 106, importantísimo ahí, que ustedes vayan estudiando ese vocabulario. El vocabulario en la página 106 que habla sobre lugares para comprar. Y lugares, ¿verdad? Como bakery, bank, bus station, ¿verdad? Lugares. Tenemos la parte de there is, there are, que creo que eso ya lo habíamos visto. Eh, pero espérese, este es el capítulo 4. Ay, no, este no, chiquillo, les dije 5 y 6, perdón. Yo decía, qué raro, siento que eso ya lo vimos. Ya vimos eso, ¿verdad? Sí, sí, no, este no. El capítulo 5, ¿dónde está? Es 4. Uy, pucha. Sí. Está en la página 133, perdón. Página 133 empieza el examen. Entonces el capítulo se llama Unforgettable Events, o sea, eventos inolvidables. En la página 135 tenemos una serie de eventos inolvidables, ¿verdad? In my personal life, que dice, por ejemplo, be born, que esto es ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Qué significa be born? ¿Se acuerdan cuando yo digo I was born? Ta, 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 ta. ¿Qué es born? Nacer, estar Nacer, aburrido. correcto. Nacer es un evento importante en mi vida. Crecer, que es la número 2, grow up. Learn to walk, start school, immigrate, graduate, go to college, rent an apartment. Ok, entonces por ahí tal vez ese vocabulario que se lo vayan estudiando. Y en la página 136, ¿verdad? Ahí tenemos una frase interesante que dice, A day I will never forget in my personal life was when ¿verdad? Esto es como un día que nunca olvidaré en mi vida personal fue cuando when I was, no sé, cuando puede ser aquí, vamos a, when I was getting a job, ¿verdad? Cuando fue como my first job, mi primer trabajo podría ser. A esto no le pongamos mucha atención. Vamos a la página 136 en la parte de abajo, donde dice phrasal verbs. Esto sí es importante, chiquillos. Aquí, estos phrasal verbs necesito así que se los aprendan así, al pie de la letra. En la página 137 viene la primera que dice ask out. Ask out significa invite on a date. Esto es cuando nosotros invitamos a alguien a salir. The day I first asked my girlfriend out was unforgettable. Okay, ask somebody out. Eso es cuando invitamos a alguien a salir. Entonces, es importantísimo aprendernos eso de memoria, por favor. Ask around. Ask many people the same question, the same questions. Ask around to find out which are the best Italian restaurants. Esto es como cuando hacemos como una encuesta. ¿Ustedes han visto?
que le preguntamos a varias personas la misma pregunta. Entonces, ask around significa esto. Break down. Dice, breakdown significa stop functioning. O sea, cuando una máquina o un vehículo deja de funcionar. Stop Right. functioning. Ajá. When my family car broke down on the highway, we had a lot of fun waiting for help. Well, a lot of fun, no creo. Entonces, cuando una máquina o un vehículo deja de funcionar, vamos a decir que esto es breakdown, ¿verdad? Ahora tenemos otro breakdown, pero con otro significado. Vean que hay dos. Entonces, hay uno que es bueno, que es cuando una máquina deja de funcionar, y el otro es cuando get upset. Esto significa cuando nosotros nos molestamos o estamos molestos por algo. Ejemplo, the woman broke down when the police told her that her son had died. Bueno, esto es más que molestos. Esto es como, imagínense cómo se pondría uno si le dicen que su hijo ha muerto, ¿verdad? Es como, Acongojarse. ah, Congoja. ¿cómo? Congoja. Acongojarse. Sí, es como molesto, acongojado, como muy irritado, de todo. Y la última que tenemos es breakout, que significa escape, es como escaparse. With the picture of the Syrian child on the beach, many people broke out crying about receiving immigrants. Bueno, este caso es como esto, escaparse. Este vocabulario, por favor, hacia el pie de la letra. Muy importante. Vamos a ver la página 138. Ahí viene como para que ustedes practiquen el broke out y broke down, ¿verdad? Entonces ahí para que lo practiquen también en este ejercicio. Tenemos también celebraciones como o reuniones que son gatherings, como que es barbecue, family gathering, christening, funerales, los baby shower, los wedding parties. Esto es importante también para que vayan por ahí echándole un ojo a ese vocabulario. Sé que voy un poquito rápido, pero es que no tenemos tiempo. Estamos a 3 semanas del examen otra vez. Entonces, tenemos un tiempo limitado ahí. ¿Cuándo sube las notas? Ya casi, Adriancito. Ya casi. Gracias. Bueno, Intenso, ¿eh? ya casi. No, es que son muchos y yo creo que el de ustedes ya lo que me falta es contar puntos y sacar notas. Eh, Apenas puedo hacerlo, termino y lo subo. Vamos a hacer, hay también un vocabulario en la 140 y ustedes pueden divertirse colocando a ver cuál vocabulario hay en esas frases. La página 142. Ahí tenemos, esto es muy fácil, pero voy a echarle un vistazo a esto. ¿Se ve ahí el Word? ¿Se ve? ¿Sí? Ok, tenemos intensifiers. ¿Qué es esto? Esto es cuando nosotros queremos decir algo un poquito, darle de énfasis. O sea, digamos que si yo quiero decir que Erika es inteligente, pero quiero que suene un poquito más fuerte, le doy énfasis. Entonces, en español le diríamos que Erika es muy inteligente o realmente inteligente o extremadamente inteligente. A esto le vamos a llamar intensifiers. Entonces, fáciles, muy, ¿cómo podemos decirlo? Very, ¿verdad? Really. Lo vamos a utilizar siempre antes de un adjetivo. Yo puedo decir, she's very intelligent. He's really smart. O he's very fat.
¿verdad? Muy gordo, muy inteligente. ¿Ok? Vamos a darle más énfasis a los adjetivos con los intensifiers. Aquí no hay nada que aprenderse, es más que nada como esto, ¿verdad? De ponerle énfasis con really, very, extremely, ¿verdad? Es nada más de colocarlo antes del adjetivo. Y vamos a ver. Vamos a pasar a la página. Si no me equivoco, la otra semana tiene la última tarea. Creo que es la otra o la que sigue. Comparativos y superlativos ya lo habíamos visto, ¿verdad? En el examen pasado. En la página 148. Creo que eso ya lo hemos visto, pero por aquello. No, no. Comparativos y superlativos. Pero aquí dice con adverbios, adverbos. Con adverbios. Ujú. No lo veo. No hemos visto comparativos y superlativos. Sí, lo del Big Tires, Big Aquí Tiger. está. Sí, sí, sí. Aquí. Comparativos y superlativos. Bueno, esto sale otra vez, en teoría. Está en la página 148. Van a hacer la práctica de la página 150 para ver cómo me les va. Y pasamos a la página Simple Past, ya lo vimos también, ¿verdad? Sí. Simple Past, vamos a revisar. Simple Present. Es que como nuestro tiempo es tan escaso, Simple Past, necesito ver lo que realmente no hayamos visto. Simple Past aquí está también para que si lo quieren chequear. Está en la página 154. Pasamos al capítulo 6, el último, que se llama Amazing Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica maravillosa. En la página 158 y 159, ahí tenemos nuestros volcanes, waterfalls, jungles, forest, y Es tenemos, un vocabulario. y tenemos there is, there are, que ya lo habíamos visto también, si no me equivoco. Vamos a ver. Ujú. Mm, no lo hemos visto. Bueno, lo vimos en séptimo, pero a ver, me parece que aquí ya lo habíamos visto también. Profe, una pregunta. Ese examen de inglés, ayer nosotros le preguntamos que el 15 de octubre, pero eso sería el 19, ¿verdad? No, el 18, viene el 18. El de inglés sí. Sí, pero Ok, sí inician como el 14, yo creo. el lunes, sí. Ajá. Vean, ¿se acuerdan que ahí igual ay, se me cayó la antología? Ahí el there is y teníamos el there are. ¿Qué significa esto? Hay, ¿verdad? De que hay, de haber. Que si hay naranjas o si hay animales o si hay mesas, sillas. ¿Cuál es la diferencia? Que el there is es singular y el there are es plural. ¿Verdad? Ujú. Entonces, si yo digo there y coloco aquí, por ejemplo, a table, entonces aquí, ¿qué sería? There is o there are. Adrián, usted no está participando mucho. Déjenme ver los chiquillos. Is, There Te doy is. libre. Correcto, porque es que, porque es both, singular.
Con solamente que tenga esta aquí, ya sabemos que es singular. ¿Y cuál va a ser plural? Pues simplemente si yo le agrego ese aquí, quitamos esta A porque esta A es de plural. Entonces aquí sí podría decir there are tables, ¿verdad? Hay mesas. Igual esto no es tan importante. Ahora sí pasamos a algo súper importante. Bueno, aparte de los phrasal verbs, esta parte del present perfect es muy importante. Creo que no lo hemos visto. O sí, para revisar. Present perfect. Present perfect. Simple present. Present. Present progressive. No. Ok, este es tema nuevo para ustedes. Present perfect. Ok, este es un tema que en décimo les cuesta mucho. Entonces tratemos de que de entender las bases del tema. Cuando hablamos de present perfect, chiquillos, hablamos como de un tiempo que todavía está en pasado. Es como que lo vengo arrastrando desde el pasado, pero no lo he soltado del todo. Todavía está ahí. Por ejemplo, si yo digo, yo he vivido más de 10 años en este lugar. Eso es pasado. Si yo digo eso, yo he vivido más de 10 años en Heredia. ¿Qué tiempo estoy diciendo? Estoy hablando en español. ¿Qué tiempo sería Tiempo para pasado usted? presente. Exacto, vengo arrastrando hace 10 años, pero el hecho de que yo diga que yo he vivido 10 años en Heredia no significa que yo ya me haya mudado de lugar, ¿verdad que no? Que todavía estoy ahí. Eso es present perfect. Sí, muy bien. Que lo arrastro desde el pasado, pero todavía sigo ahí. Entonces, como para que entiendan ahí más o menos lo que es el tiempo. Luego, que es importantísimo, que con present perfect vamos a utilizar esta estructura. Esta es la forma afirmativa. ¿Se ve ahí el cuadrito? ¿Por qué están tan Sí. callados? Hola, hay un montón de gente conectada y nadie me dice nada. O están muy concentrados como cubitos. Sí, Un profe, poco ese las es dos. el cuadro. Sí, ok. Lleva sujeto, que ya a estas alturas de la vida ya ustedes tienen que manejar el sujeto así. Sujeto puede ser they, we, she, Carlos, Costa Rica, Brittany, lo que sea. Cualquier sujeto. Más el auxiliar, que sería have o puede ser has. Voy a explicar esto un toquecito aquí en una hoja para que sea un poquito más claro. Tal vez. Dame un segundo, por favor. Segundo. Estoy trabajando y el chiquito no puede jugar. Espera un momento. Entonces, Un ¿por qué no lo momento. dejaron que juego? Ay. Ok, ¿se ve ahí esto, chiquillos? Sí. Ok. Bueno, el present perfect lleva el sujeto más have o has. En este caso, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, se refiere que has va a ir con she, he, it. Y have va a ir con I, you, they y we. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que, que esta frase de, por ejemplo, vamos a decir que Carla ha vivido, voy a decirlo primero en español, ha vivido, ha vivido aquí por 10 años. Entonces, ¿qué significa have y has? ¿Se acuerdan del verbo tener? Que tenemos como verbo el verbo tener, pero en este caso el present perfect no es el verbo tener. En este caso va a ser un auxiliar.
un auxiliar, por ejemplo, como do, does, did, ¿verdad? Que es de pasado, pero este va a ser un auxiliar de tiempo perfecto. Entonces, aquí ya no va a significar tener, aquí va a significar como haber, pero como de que ella ha estado, él ha sido, nosotros hemos, ¿verdad? Eso es lo que significa. Entonces, si yo digo que Carla ha vivido aquí por 10 años, entonces yo si quiero pasarlo a inglés, ¿verdad? ¿Qué hago? Sigo aquí, Have lived here for seguimos this. esto. ¿Cuál sería el sujeto? Have, Carla. Carla, el sujeto es Carla, entonces Carla, muy bien. Y aquí este ha vivido sería have o sería has. has, Has, porque dijimos que has va con she, he, it. Y que I, you, they y we va con ah, have. ¿De acuerdo? Eso me lo tengo que saber de memoria así. Entonces, Profe, ajá, me dime, deja un toquecito para escribirlo, es que no me dio tiempo. ese. Sí, voy. Gracias. Bueno, entonces, ese ha vivido. Esta es la otra parte un poquito más estresante de este tema, que se llama, esto lo vamos a ver por noveno, décimo y undécimo, súper importante. Yo le llamo el verbo pipí, Ya, profe, gracias. con gusto. El verbo pipí significa pasado participio. ¿A qué se refiere con eso? Que digamos, nosotros tenemos los verbos en pasado, en presente, en pasado y en pasado participio. ¿Se acuerdan en español del ha oído? Ha oído y el otro es yendo, ando yendo, creo que es algo así. Es lo mismo, pero en inglés. Entonces, si yo quiero decir que, si yo quiero, por ejemplo, colocar un verbo en pasado participio, todos los verbos que llevan ed en pasado, por ejemplo, work, ¿se acuerdan que yo nada más le agrego ed? ¿Se acuerdan de eso? Y ya está en qué tiempo? Pasado. Resulta que la buena noticia es que el pasado participio funciona de la misma manera. Todos los verbos regulares que terminan con ed, también en pasado participio pasan a ser ed. Entonces, por ejemplo, este verbo work es presente, work. Pasado, ed. Y pasado participio, también ed. Ejemplo, el verbo dance, presente, pasado, y pasado participio, también ed. profe, y una pregunta, y cuando dice working, no entra entre ese pasado participio. No, nunca. Solamente ed, cuando el verbo es regular. ¿Se acuerdan? Solo los regulares. ¿Y se acuerdan que me tenía que aprender los irregulares porque cambian? Bueno, aquí es donde entra el problema. ¿Se acuerdan de go? De este verbo. ¿Qué significa este verbo? Largo, vamos, No, ¿qué significa go? ir, Ir. ¿Y el pasado de go cuál es? ¿Se acuerdan del pasado de go que cambia? goes, No, go sería con chijita en presente. ¿Cuál? Going, ¿Cuál? going, going, Going tampoco funciona. ¿Cuál es el pasado de go? Cambia por completo. ¿Cuál es, Emily? Árbol. Lo estoy buscando, profe. Es otro árbol. ¿Cuál es? Es un verbo diferente, un verbo que cambia. Es un verbo irregular. ¿Cuál es? ¿Nadie se acuerda? went, Went. Correcto, Carla. Went. Exacto. Este no lleva ed. ¿Lo ven? Que cambia. Vean qué fácil estos que llevan ed. Es muy fácil. Presente, pasado y pasado participio, ed. Pero ¿qué pasa cuando cambian? Que yo me tengo que aprender 3 filas de verbo, porque el pasado participio de go no es went, es gone. Entonces yo me tengo que saber los 3. Go en presente, went en pasado y gone en pasado participio. ¿Por qué yo les digo que pasado participio? O sea, por qué estamos en present perfect y yo me metí a pasado participio? Por esto. Porque después, aquí,
cuando ya llevo el sujeto y have y has, después de esto va el verbo en pasado, ¿qué? ¿Qué es pipí? Pasado participio. Correcto. Y entonces aquí yo me tengo que saber el verbo con pasado participio. Entonces, ¿qué tengo que hacer desde ya? Empezar a aprenderme verbos irregulares, que son los que cambian. ¿Se acuerdan de este verbo? ¿Qué significa este? Comer. Comer. Y en pasado es, ¿cuál es el pasado? Este verbo también es irregular. Cambia. ¿Cuál es? ¿Cuál es el pasado? 1, 2, 3. Ay, profe, es que no sé cómo se pronuncia, No pero... importa. Sí, se escribe. ¿Cómo se escribe? A-T-E. Correcto. Eight. ¿Está bien? No importa. Ojalá todos se lo supieran aunque digan ate. No importa, pero que lo sepan. Que lo sepan escribir. Y el pasado participio es eating. ¿Lo ven? ¿Ya ven por qué tienen que estudiar mucho? Por eso, porque tienen que aprenderse en verbos irregulares. Porque nada hago yo con saberme esta estructura, que el presente perfecto ya sé que lleva sujeto más have o has, y ya me sé cuál va con have y cuál va con has, pero no me sé el PP, ¿verdad? Entonces, yo siempre les digo, si no se lo saben, le colocan ¿qué? Ed. ¿Por qué? Porque tal vez el verbo sea un verbo. ¿Un verbo qué? ¿Quién me dice? Un verbo regular que termina con ed. Otro verbo famoso, este verbo, que ¿qué significa? Drive. Manejar. Manejar. ¿Cuál es el pasado de drive? Pasado. Manejo. En inglés, en inglés, ¿cuál es el pasado? También es un verbo irregular, también cambia. ¿Cuál es? Yo les digo que si se aprendieran al menos un verbo por día irregular, pero me aprendo las tres formas, les cuento que otra nota tendrían en inglés. ¿Alguien sabe el pasado de drive? Managem. Drove. Y Draw. acá me cambia a driving. Por eso es que yo me los tengo que aprender, porque esto es pura memoria. Profe, ¿y dónde consigo yo todos esos verbos así? En el Están libro están. en la antología, en ¿Qué la hay parte en de antología? atrás, ajá, en la parte de atrás, aquí vamos a tener lo que es, en la 186, ahí está infinitive, que es presente, simple past, que es pasado, y viene past participle, ¿lo ven? 180. PP. Ahí eso es pasado participio. Ahora, no pierdan tiempo aprendiéndose a los verbos con ed, porque ¿para qué? Si ya ustedes saben que le agrega ed, ya. Apréndanse los que cambian, los que son diferentes, los como estos. Como esos, sí. Apréndanse en estos. ¿Ok? Entonces, quedamos claros que la fórmula es del present perfect es sujeto más have o has más pasado participio. Ahora, ¿qué pasa si es negativa? Por ejemplo, aquí estábamos armando esta oración. Carla, ¿dónde estaba la que estábamos armando en inglés? Ah, no la hemos hecho. Aquí. Carla has, ajá. ¿Y cómo se dice vivir en inglés? ¿Cómo se dice vivir? Life. Bueno, live, muy bien. Este verbo será un verbo regular o irregular. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será de agregarle de o será Es que regular, es Regular. regular? es regular. Entonces yo simplemente le agrego la de y ya, ahí está en pasado participio, porque recuerden la regla. Si termina con ed en pasado, termina con ed también en pasado participio. Eso es lo bueno. Carla has lived here for 10 years. Y así ya tenemos la oración en pasado. Carla ha vivido aquí por 10 años. ¿Lo ven? No es tan difícil, es nada más de saberme la estructura
y aprenderme los verbos. En este tiempito que nos queda, vamos a hacer una práctica con present perfect. Ah, bueno, les decía aquí en el cuadrito azul. ¿Se ve el cuadrito azul, chiquillos? Sí. Sí. Ok. Cuando es negativo, vamos a agregar después del have not o has not. O puedo también decir haven't o hasn't. Y cuando es una pregunta, pues igual coloco el auxiliar del present perfect que sería have o has. Por ejemplo, has she cooked pozole? Ella ha preparado pozole, ¿verdad? Es lo que significa. Vamos ¿Y a cómo hacer. se contesta, teacher? Ah, muy importante. ¿Cómo se contesta? Excelente. Me gusta esa pregunta. Ya vamos a hacer una pregunta aquí. Vamos a decir que si Adrián ha estudiado. Vamos a decir que si Adrián ha estudiado. Ok, como es Adrián, ¿utilizamos have o utilizamos has? ¿Cuál? Has, correcto. Has Adrián study. Este es un verbo regular o irregular. ¿Es regular o irregular? Regular. Regular. O sea, quito la Y y le agrego ed. Y como me quedan pasado con ed, también está pasado participio con ed. Has Adrián studied for the text? Para el examen. Entonces, ¿ha Adrián estudiado para el examen? Y si quiero decir que sí, digo yes. Adrián es un he, entonces yes, he. ¿Y cuál es el auxiliar? Has. Has. Yes, he has. Así de fácil. Y digamos que si quiero decir que no, entonces no, he hasn't. Puede ser así, con una comita aquí. O has not. Así de fácil. Entonces recordemos que el auxiliar del present perfect es has o have. Y vamos a hacer un toquecito de práctica para ver si entendimos más el tema. Si no, igual la otra semana igual lo repasamos. Porque este tema, sí, digamos, es un poquitito más fuerte de todo lo que hemos visto. Yo creo que todo. Ah, Yo creo que todo. todo lo que hemos visto ha sido muy difícil. Es Más o que menos. lo del superlativos y comparativos para mí fue, bueno, vale más que ahí usted nos mete el hombro, pero sí, yo la semana pasada hasta me conseguí como 3 exámenes por ahí de rebote, gracias a Dios que ahí me pude alinear, pero sí. Bueno, Pero al fin y al cabo todo esto es estudiar, ¿verdad? Nada más, pero es que son muchas reglas, pero uy, eh, demasiadas. aprenderse las reglas, sí. Son bastantes, que cuando es corto, cuando es largo, que cuando lleva el than es comparativo, que el superlativo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, dice, ay no, este está muy feo. A ver, ¿cuál? Present. Mm, ¿Por qué siempre? ¿Por qué? Mm, Present perfect. Ok, vamos a ver. Vamos a tratar de hacer esta. Vamos con el sujeto. ¿El sujeto cuál sería? Viéndolo así. ¿Cuál sería el sujeto? You. You, correcto. Muy bien.
¿Ok? Ahí, Está ahí. según la estructura, después del sujeto, ¿sigue qué? Según la estructura del present perfect, ¿cuál sería lo que El sigue? auxiliar. Eso, Emily, así me gusta, espabilada, el auxiliar. ¿Que el auxiliar sería cuál? ¿Cuál sería el auxiliar? Has. Have, correcto. You have, muy bien, Magda. ¿Y cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo ahí? Keep. Keep es el verbo, correcto. Pero lo tenemos que pasar ¿a qué? ¿A pasado qué? Pasado participio. Keep, si le ponemos ed, está malo, porque este verbo es un verbo irregular que cambia. Entonces supongo que nadie se lo sabe. El pasado de keep es igual al pasado participio, pero va como así. En vez de doble E, llevaría una T al final. You have kept, y le coloco todo lo demás. Pet for 3 years. Si ustedes ven, dice que usted ha tenido o ha mantenido una mascota por 3 años. Quiere decir que hace 3 años la tiene en el pasado, pero que todavía ¿qué? Que Tiene. todavía la tiene. Exactamente, no está totalmente en el pasado, está todavía en el presente. Por eso se llama present perfect. Yo Chequeamos, estaba con las mascotas ahora en la playa, porque no se las pueden llevar. chequeamos Hoy otro, co- y hoy está, otro cocodrilo se comió otro perro. y está correcto. Muy bien. Esta es una pregunta. Dijimos que las preguntas van primero con ¿qué? Primero con ¿qué? El verbo, profe. No. Las preguntas siempre, siempre van al puro inicio, ya sea presente, pasado, van con un auxiliar. ¿Cuál era el auxiliar del present perfect? Have Have, you. have you, correcto, muy bien. Have you, ¿y cuál es el verbo? Sight. Eat, que en pasado participio era ¿cuál? Es eating, ¿verdad? Es solo complicadillo el verbo. Have you eaten Thai food before? Este before, ¿qué significa, chiquillos? ¿Qué significa before? Después. Después es after. Before es Antes. antes, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que si usted ha probado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ha oído? ¿Se acuerdan que el present perfect, qué significa pasado participio? Eso. Ha ido, yendo, ando, yendo, era. Sí, en español. Entonces, esto es como, usted ha probado la comida Thai, que no sé qué es. Tailandesa. Bueno, sí, tailandesa. Que si alguna vez ha comido este tipo de comida antes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir. Y vamos a ver, esta es otra pregunta que iniciaría otra vez ¿con qué? Con Con have. Have o has. Vean el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? It. It. Y it va con Has. has, correcto. Has. Y yo creo que ustedes van bien entrenados para décimo. Desde octavo ya están entrenándose en bien. Entonces, décimo, donde más se me quedan, van a ir bien fuertes y no se van a quedar.